¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo con Sentido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Miércoles de episodio, como pueden ver, miércoles de historia, porque aquí está Charlie y está una invitada especial. Para mí, una persona que me es agradable presentar como una de las mejores referencias que ha tenido la Anáhuac México Norte en cuanto a derecho penal. Y bueno, evidentemente ha sido mi maestra, en su momento fue mi asesora de tesis. Y hoy está para acompañarnos, pero con un tema histórico, la doctora Sara Pérez Casparián. Démosle un fuerte aplauso. Gracias. Venga, sofistas. Y por un tema que vamos a platicar, porque la doctora, ya estoy moviendo la mesa, es cubana, de nacionalidad cubana. Y estábamos platicando alguna vez en su momento por teléfono, por WhatsApp, y yo le estaba mostrando algunos videos a la doctora de lo que hacíamos en Sofismo con Sentido, que ya después le quedó claro que era una plática entre amigos, etcétera, porque al principio estaba muy no tan anuente a nuestro contenido, pero ya después empezó a empapar un poquito más. Lo que sí es que no me acuerdo por qué salió la plática, pero estábamos hablando del gobierno actual o de otra cosa, y salió el tema de historia, ¿sí? ¿No? Del tema de historia, sí. Y aprovechando, teniendo la dicha de que la doctora pudo vivir, bueno, no la dicha, yo creo que no fue tan dicha, ¿verdad? Bueno, pero para este programa es dicha. Pudo vivir algunos años históricos, y gente que conoció también de su ascendencia que pudo vivir años históricos en Cuba, pues aprovechamos la oportunidad para tener un programa especial, y esto va a ser, bueno, pues un episodio de historia relacionado con la historia de Cuba. Pero realmente vamos a ir ya en la consecución al tema de la Revolución Cubana de claro. 1959, sino por decir la dictadura de Castro o de Fidel Castro, y que bueno, ya todos medianamente conocemos. Charlie después nos va a dar ahí Exacto, es lo que iba a decir. Muchas gracias por venir, antes que todo. Y a Charlie ya lo conocen, pues ya estaba en otros episodios anteriormente, ¿verdad? Hablando de muchos temas históricos, que si no, pues váyanlo a ver, ahí está. Una biblioteca humana. Exacto, una biblioteca humana. Yo también lo llamaría Google con patas, ¿verdad? Pero bueno, pues nada, ¿te parece si empezamos? Sí, empecemos. Yo creo que lo primero y a poner, yo le comentaba a la doctora detrás de cámaras, cómo Cuba, y a mi parecer, desde el principio, porque Carlos, cuando le pregunté cuál era la bibliografía que podía, además de usted del soviet, ¿cómo se llama? Caribeño. El soviet caribeño. Hablaba mucho de la injerencia de la Unión Soviética en todo el movimiento que tuvo desde 1920 hasta que entró Castro en Cuba, ¿no? Pero también Carlos me dijo que viera Cuba Libre, ¿se llama? Sí, es que me dijo, oye, va a estar la doctora y no quiero verme, fue mi asesora de tesis, no quiero verme, que no estudió nada. ¿Cómo me vas a dejar mal? Le dije, a ver, que para 2 días, vete la serie de Netflix, que más o menos está interesante. Pero bueno, biografías luego les voy a decir, yo, para mí es uno de los mejores libros que yo he leído. También está Paco Ignacio Taibo, que es un biógrafo de el Che Guevara. Eso quiere decir que es un apologista, por si los que quieran ver alguien a favor, pues para ser un poco neutral, ¿no? Yo no soy neutral, yo odio cualquier régimen colectivista, estos desgraciados los odio, pero no, claro, también. Otros que están en contra, los que quieran consultar, está Uber Matos, también está uno que se llama Mario Caso, que fue un disidente. Está Jorge Castañeda, también escribió un libro de esta persona, también es medio, como México y toda su historia, que es contradictorio. Él es del PAN, pero medio le da alabanzas al Che. Entonces, esas son las bibliografías de esta información que por lo menos yo lo voy a dar. Entonces ya ahí a mí me la compartió en Netflix, véanla, está muy buena. Pero sí quería empezar primero cómo Cuba, al ser una isla, digamos, geográficamente estratégica, desde el Imperio Español, y ya nos contará la doctora en el sentido de pues cuál era el principal fuente de producción, pues era la caña de azúcar, de cierta forma. Bueno, y ya yo no sabía, porque de acuerdo al documental de Netflix decía que también el tabaco, pero la doctora ya nos dirá que es en una cierta zona nada más, ¿no? Y viene toda esta parte de cómo Estados Unidos también formó parte de
de la historia de Cuba. ¿Cómo inicia esta parte de Estados Unidos ingiriendo en Cuba a sus inicios para derrocar o por lo menos quitarse la bota española, doctora? Bueno, pues muchas gracias y hola a todos. Ustedes saben, a lo mejor, probablemente, que Cuba sigue siendo conocida como la llave del Golfo. ¿Qué significa la llave del Golfo? Bueno, pues su posición estratégica, geográfica, geopolíticamente, como decía Javier, ¿no? ¿Por qué? Porque está cerca de Estados Unidos, cerca de México, al sur tiene como que la zona de Venezuela o la zona del Caribe, las islas pequeñas del Caribe o las islas más grandes que son, bueno, Puerto Rico ya del otro lado, Haití, Santo Domingo, Jamaica, etcétera, etcétera. Entonces, pues era una posición muy ventajosa para los españoles tener esta colonia. Fue la última colonia de España hasta 1898, precisamente por el tema bueno, pues de la producción cañera, también la producción tabacalera, esa en menos magnitud, porque es una zona muy determinada de Cuba, la zona occidental, la más próxima a México, la provincia de Pinar del Río. Ahí es donde se cultiva ese famoso tabaco en la región de Vuelta Abajo, así se llama, por la humedad, por las características, y es un tabaco que es conocido a nivel mundial, muy apreciado. Por cierto que se dice, bueno, pues este tipo de puro, pues muy caro, están los que le llaman Churchill, o los que le llaman Cohiba, sí, o están los de la marca Romeo y Julieta, Montecristo, Partagás, etcétera. Entonces, bueno, sí, siempre se produjo el tabaco, pero lo fundamental era la producción azucarera, y también había alguna producción de níquel en la zona oriental hacia el oriente, y bueno, el tema de la pesca ya para el consumo de la población. O sea, era una población hasta el año 59, vamos a decir, y poco tiempo después del 59, que bueno, estaba generalmente bien alimentada. Y ya volviendo al tema siglo XIX, pues efectivamente hay un movimiento independentista. Ese movimiento independentista tiene un punto muy importante el 10 de octubre de 1868, donde un hacendado, Carlos Manuel de Céspedes, le da la libertad a sus esclavos. Toca la campana allí en una zona oriental, le dicen que es la zona de la de Majagua. Le toca la campana, los llama, los arenga, dice, pues ustedes están libres. En ese momento exactamente, todavía no se pone en marcha la libertad de los esclavos, pero sí, ese fue el hito, y a partir de ahí surge la guerra de independencia, la guerra de los 10 años. Y ahí, doctora, interrumpiendo un poquito, porque Estados Unidos también estaba en su guerra civil en su momento, en los estados del sur, igual había, bueno, esclavos, sí, estados esclavos que estaban a favor, y luego los del norte, y luego llegó Abraham Lincoln y toda esta parte, claro, y los liberó, ¿no? Claro, pero en Cuba se centra, ahí Estados Unidos todavía no tan directamente como al final del siglo, sí, sino en Cuba se centra entre la colonia, o sea, la colonia española y los independentistas, que de entre los independentistas también al ejército insurrecto, que en lenguaje cubano es una palabra que le dicen mambí, el ejército mambí. Ahí había gente de alto, vamos a decir, nivel económico, de alta clase, pero la tropa eran pues campesinos, eran esclavos, vamos a decir, cimarrones. Cimarrones significa que se escaparon del rancho o de la hacienda donde vivían y andaban libres por su cuenta, y se van integrando a ese ejército, donde la figura líder fundamental era Antonio Maceo. Creo yo, modestamente, Antonio Maceo y Grajales. También se incorpora un dominicano llamado Máximo Gómez. Entonces ellos en ese ejército libertador eran financiados, bueno, pues por la clase alta, fundamentalmente por la clase alta. También venía la labor, vamos a decir, ideológica de José Martí, que en Cuba es conocido como el apóstol, ¿no? Es una persona que hizo una labor muy importante de recaudar fondos y arengar sobre Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en Tampa, en Nueva York, y en un lugar muy bonito que seguramente ustedes conocen, en Key West.
pertenece a la Florida, es una de las islas más próximas a Cuba, Key West, que en español la gente le dice Cayo Hueso. Entonces en la calle de Duval Street, ahí hay un lugar muy antiguo que se conserva y hay una tarja que dice, bueno, aquí José Martí era que daba sus reuniones, sus discursos arengando para la libertad. O sea, ¿qué querían ellos? Liberarse de la colonia. Entonces en ese momento Estados Unidos estaba enfrascado en todas esas guerras que tú comentas, el tema de la guerra civil, de las 13 colonias, o sea, estamos hablando de 1876, ya en Cuba 1868 estaba empezando la guerra de los 10 años y eran los enfrentamientos con el ejército español y en relación con los cubanos, los criollos, o sea, los ya nacidos, había muchos hijos de padre y madre español. En ese ejército que jurídicamente eran españoles de acuerdo al Código Civil español de aquella época y al vigente también, obviamente, aunque nacidos en Cuba, pero por el principio de ius sanguini, pues eran españoles, pero tenían ideas independentistas. Eso culmina, la guerra de los 10 años no tuvo éxito, termina en 1878 con un pacto, el pacto en un lugar que se llama el Zanjón. Entonces ahí está un general español muy famoso, Martínez Campos, y entonces hay un cese, ¿no? Está Maceo y Martínez Campos. Ya luego hay otro momento histórico que es la protesta en Baraguá, en un lugar que se llama Baraguá, donde Maceo dice, no, pues nosotros tenemos que seguir adelante. Hay un impasse del 78 al 95, pero todo eso sigue muy convulso, y es en el 95 que empieza como tal, hasta el 98, la de independencia. Y ahí es que interviene Estados Unidos, cuando ya el ejército insurrecto cubano está ganando, Maceo, Máximo Gómez, etcétera, ganan, y entonces ahí interviene Estados Unidos y hay una firma de un tratado, que es se le conoce como el Tratado de París, donde dice, bueno, Estados Unidos se compromete, vamos a decir, a apoyar a darles como protección. Una protección, y de 1898 hasta 1902 está Estados Unidos ahí que interviene. Que tiene una base militar también, les dijeron, ¿no? La de Guantánamo. Guantánamo es en 1902. Firman un tratado como arrendándole ese terreno a los americanos por un término, creo que era de 70 o 60 años. Y ese término se cumplió, pero los americanos no se han movido de ahí porque como está el régimen actual, pues no han tenido un acuerdo al respecto. O sea, ellos no se han Creo que ahí vi un retirado. dato que lo han rentado supuestamente o arrendado de forma ininterrumpida por $4,000. Bueno, ya eso no, Bueno, en aquella época $4,000 sería una fortuna. Bueno, cuando eso es el documental. Yo tengo documentado en hay un libro cubano muy antiguo, yo lo tengo, que se los puedo traer, que se llama Cuba en la mano. En ese libro vienen muchas cosas de geografía, de historia, etcétera, y dice, hay una página que dice, reporta, un periódico de Nueva York reporta la muerte de Martí, el velatorio, etcétera, ¿no? Que él murió en Dos Ríos, en un lugar de Entonces, bueno, como dato, ya el ataúd de José Martí en ese momento costaba, creo que 8 o 10 pesos cubanos. Claro, en esa época no era como ahora, ¿no? Que de hecho el monumento está en Cuba, José Martí, arriba el águila americana, ¿no? O algo así, ¿o no? No. En la Plaza de la Revolución hay un monumento que terminó de construirse creo que en el 58, estando aún Batista, 57 o 58. Está el monumento de Martí, que es la plaza, le llamaban la plaza cívica, ahí está la sede del Comité Central del partido actualmente, y hay como una torre, como un obelisco grande que le dicen la Raspadura, y arriba hay un mirador, etcétera. Esa es una. Ahora, la que tú comentas que tenía el águila americana, que la derrumbaron, eso está en Malecón, frente al Hotel Nacional, es Malecón, esquina casi 23 y calle Línea. Hay un monumento conmemorando la voladura de un buque
creo que americano, el Maine. El Maine, sí. Entonces ellos tenían en ese lugar... Que fue como que el pretexto para que Estados Unidos entrara, ¿no? Porque, sí, bueno, eso dicen algunos historiadores, hay varias versiones. Sí, exactamente. Que algunos lo... que ese fue un pretexto para la intervención de la intervención siempre, americana en aquel momento, ¿no? Entonces hicieron ese monumento para recordarlo y luego en un momento dado, ya después, entrando a la revolución, como ahí estaba el monumento con un águila americana o algo así, eso lo quitaron, lo derribaron, igual que han derribado esculturas de tantas personas. ¿Y no cree que desde ahí, o sea, como que el pueblo cubano ya sentía, porque primero el Norteamérica le ayuda a través de Roosevelt y no me acuerdo cómo se llama el grupo de soldados que lleva Roosevelt, que después ya fue presidente, pero en ese momento era Teodoro. No me acuerdo qué secretario de qué, si no recuerdo exactamente el nombre. Pero desde ahí les ayuda, liberan de cierta forma o se hace la independencia. Algunos cubanos dicen, no es cierto, no fue los americanos, nosotros ayudamos más. Y había mucho coraje, había mucho malestar de muchos cubanos, porque decían, bueno, es que entraron los americanos aquí y nosotros ganamos y ahora nosotros que somos los veteranos de la guerra de independencia, pues nos hicieron a un lado. Es que como que transicionaba el poder que se tenía sobre... Primero los españoles llegan... Ese momento, pues parece ser, nosotros no lo vivimos, porque fue entre 1898 y hasta el 1900, fue muy duro. Entonces llega un momento que ya todo se va organizando hasta que se consolida y se crea la República, que es el 20 de mayo de 1902, con el primer presidente que comentábamos, es que don Tomás Estrada Palma, que duró 4 años, y ya luego sucesivamente vinieron otras elecciones, pues bueno, se estableció una república como tal, la República de Cuba. Actualmente la Constitución cubana se sigue denominando República de Cuba, aunque tanto en el preámbulo de la actual Constitución como en el primer artículo, segundo, tercero, te hablan de socialismo. Sí. O sea, aunque sí, república, o sea, ahí fueron conservadores, incluso los fidelistas, porque se quedó el término república, pero es una república socialista y te hablan de el poder del proletariado, y que no hay clases sociales, cosa que yo, en mi modesta opinión, yo no soy historiadora ni política, pero yo creo que no es utópico decir que no hay clases. No, totalmente. De hecho, lo que he estado viendo en el libro, porque este libro es el del biógrafo de Milei, y ahí sí concuerdo con él. La primera mentira del marxismo es de que la historia universal es la historia de la lucha de clases. Primera mentira del Das Kapital de Marx. Porque antes de la Revolución Francesa no habían clases sociales, eran estamentos. Sí, los estamentos. Clero. Y el estamento quiere decir, aunque yo me haga rico, sigo siendo plebeyo. Sí. Y aunque un Habsburgo se quede pobre, sigue siendo un monarca. Claro, sí. Claro. Era la nobleza, el clero y el pueblo, ¿no? Y después los burgueses. Sí. Y los burgueses, pero entraron ya después. Exacto. Entonces, ese libro de Marx es un bonito cuento. Yo lo pondría al lado del Tolkien del Señor de los Anillos. Es un hermoso cuento, cabrón. Sí. A ver, yo solo he leído una vez ese libro. ¿Cuál es mi opinión? Su diagnóstico es correcto, su puesto en práctica es basura. O sea, ya ni necesitas entrar a temas filosóficos. Con la evidencia empírica de lo que ha dado el comunismo, hay un libro muy bueno que se llama El libro negro del comunismo, que fue en 1997, y te explica todo lo que han hecho. 100 millones de muertes, cabrón. Sí. O sea, ni siquiera tienes que verle el libro, o sea, tienes que ir por ejemplo, en Berlín, como le comentaba la doctora, a ver, tus ideas se tuvieron que defender con armas, cabrón. Sí. ¿Me explico? O sea, a mí me lo dijo, esto me lo dijo en el del CIPAC que fui, es que yo fui al CIPAC, este movimiento conservador, y estaba hablando con una persona que se llama Axel Kaiser, y él lo dijo muy bien, dijo, a ver, el mayor índice para ver qué país está bien o qué está mal es el índice migratorio. ¿A dónde se va la gente? Vale madre el ingreso per cápita, vale madre el crecimiento. El índice migratorio, ¿cómo está? Y en todos los países socialistas, el que me digas, se van al primer país capitalista, el que me digas. Sí. El que me digas.
Bueno, Cuba también mandó varios de la gente, un José Martí pues se fue exiliado, ¿no? En su momento. Él era nacido en Cuba de madre y padre español, obviamente. Él nació en 1853, un 28 de enero. Pero él, en un momento dado, por todas sus ideas y por todas sus arengas, en Cuba, él cae preso y en Cuba él cumple una etapa de prisión. Hay una foto histórica de Martí que se ve de trabajos forzados con el uniforme de preso y con un grillete, con un grillete. Después de eso creo que sale, bueno, obviamente sale en libertad, pero sus papás, su mamá sufrió mucho y con todo eso y sus hermanas, etcétera, se lo mandan a España. O sea, se tiene que ir a España en un momento dado y también, bueno, en Estados Unidos estuvo en muchísimo tiempo, de un lugar a otro, en Nueva York, de Tampa, de este lugar que te decía en Key West, en Duval Street. O sea, él se movió por muchos lugares de Estados Unidos, pero recaudando fondos, en el movimiento, el movimiento independentista. Él fue, yo considero, un gran escritor, un gran filósofo. ¿Martí? Yo creo que sí. Dicen por ahí que poeta, novelista, justo. Escribió hasta para niños. Tiene un libro muy bonito, se llama La Edad de Oro, que son cuentos diferentes para niños y son cuentos que actualmente los niños cubanos y de otros lugares siguen leyendo. Entonces era un tipo brillante, de mente brillante y muy noble, de mucha nobleza. Esa es mi opinión. Repito, no soy historiadora, pero por lo que he leído de él veo que tiene mucha nobleza de valores, o sea, de una filosofía muy humanista, muy progresista. Bueno, la anécdota que comentabas, ¿cómo murió Martí? Que comentábamos tú y yo antes del programa. O sea, ¿cómo murió Martí? Salió galopando en un caballo blanco y pues no era militar, no tenía formación castrense en ningún momento. Sí, entonces se dice que él eso lo hizo para demostrar que él podía también luchar, porque él era el idiota. Porque se decía que era una guerra suicida, casi, ¿no? Prácticamente. Bueno, igual que todas las de Castro cuando quiso... o sea, en su momento con las pocas personas que tuvo, porque digo, ya vamos a entrar a eso, pero Castro también se tomó como referente a José Martí. Bueno, o sea, él lo dijo, ¿no? Era como... Él decía que ese era su ídolo, aunque... Hay que decir que la narrativa... no comulgaba con las acciones nobles de José Martí. Correcto, sí. Es mi criterio, su punto de vista. Yo respeto todo, pero no tengo miedo de comentarlo. Ahora, ahí el estalinista... Fabio Grovart, según las referencias que yo te he comentado, por ejemplo, de este libro que te comenté y de otro, hay mucha bibliografía. O sea, él llega en el año 24 y ya en el 25 funda el Partido Comunista cubano, el Partido Socialista Popular, que bueno, era comunismo, y él venía con una encomienda del Comintern. Porque, ¿qué cosa es el Comintern? Porque es un comité internacional para fomentar en todos los países del mundo en general el comunismo, estas ideas del proletariado, de que la lucha de clases, de que la toma del poder, etcétera, etcétera. Sí, que justo lo que decíamos, y de acuerdo al autor del libro, que él decía, a mí no me van a venir a contar, porque realmente él dice como las sesiones que se tomaban por parte de las personas importantes en Cuba, se tomaban en mi casa, o así inicia el libro de cierta forma, ¿no? Así más o menos. Y lo que dice justamente él lo vivió directamente en su niñez y escuchaba. Y decía esto de Grovart, ¿no? Esta parte que él fue enviado por parte de la Tercera Internacional, de la parte de la OMS, que era la de Relaciones Internacionales. Y ya había un cónsul en México. Ya había un cónsul en México. De la Tercera Internacional. Yo me estoy refiriendo a la bibliografía del doctor César Reynel. Sí, justo. Que es esta. O sea, yo estoy tomando, pero a su vez es un libro que tiene muchas citas al pie de página de archivos. Sí, de muchos archivos que hizo una gran investigación, aparte que, como tú decías, lo vivió en su casa desde niño, porque sus papás eran comunistas. Eran comunistas, como decían mis papás, decían, no, fulano, Blas Roca, Carlos Rafael, esos son comunistas viejos. Así decía mi papá. Sí. ¿Qué cosa era como? O sea, yo eso lo oía de niña en mi casa. Que es comunista. En los años viejo. 60 y pico, 70. Yo tengo 67, saquen cuentas. Entonces yo decía,
¿por qué mi papá dice que estos señores que son del Comité Central, y todo, ¿por qué son comunistas viejos? Entonces mi papá me decía, no, el problema es que estos tipos desde los años 30, 20 y pico, 30, 40, o sea, siguieron hasta que lograron. Ellos, el tema de cómo Fidel se cruza en el camino de los comunistas, bueno, si quieres lo platicamos después. Sí. Yo lo que he estado leyendo y lo que a mí se me hizo curioso, y la historia de Cuba es como la historia de cualquier país latinoamericano, y cualquier historia, es como voy a decirlo, historia mundial. ¿Por qué? La historia en Cuba, lo que he visto, se creó un mito. Por ejemplo, lo que he visto, el Partido Comunista en Cuba, que está desde los 20, participó también en el gobierno de Batista. Sí, claro. ¿Verdad? Y entonces el gobierno, el mito que quieren hacer estos desgraciados de Fidel Castro, el que le encantaba jugar tenis, que era el Che Guevara, que era un fifí, fifí. Pero ya no uses la palabra fifí, que ya estás otra vez politizando. No, bueno, pues discúlpenme, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que he visto en el gobierno de Batista, haz de cuenta que era el gobierno como del PRI. Ajá. O sea, económicamente Cuba, ahorita voy a aventar datos crudos de cómo estaba el Cuba de Batista a lo que fue la Cuba de Castro. Pero era como el PRI, económicamente no están mal, según datos estaba bien. Súper bien. Súper bien. De hecho lo voy a aventar de una vez. Dice, de 1959 a febrero de 1961, el 60% de los ingenieros de la industria petrolera ya se habían ido de Cuba. Sí, porque hubo un éxodo muy fuerte. De médicos, en 1959 había 6,000 médicos, y a los 2 años, en 1961, se quedaron solo 3,000 médicos. La industria azucarera, los ingenieros, el 75% de la azucarera, de la química y de la mecánica se fueron de Cuba. Esta información es sorprendente, lo saqué del libro de Paco Ignacio Taibo. O sea, hasta alguien que es apologista reconoce que hubo una considerable baja en la producción. Alguien que es apologista del actual sistema mexicano, o sea, totalmente. Que forma parte. Totalmente, pero hay datos que no pueden esconderlos, porque son datos que lo manejan organismos internacionales. Es innegable. Y bueno, ustedes hablaban de éxodo. La población de Cuba en los últimos 5 años ha decrecido impresionantemente, porque si en el año 18-19 habían 11 millones y en la actualidad hay 8 millones, ¿dónde están los 3 millones esos? ¿Cuál es dónde andan? Bueno, porque hay varias causas, éxodo, que ustedes conocen, porque está afectando el territorio nacional, porque este es el paso hacia Estados Unidos. Enfermedades, porque la pandemia allí, con la falta de medicinas, con la falta de la salubridad, etcétera, mucha gente murió, y eso no está exactamente en las estadísticas. O sea, hay una cifra negra que no se reflejó nunca. Luego, tema de enfermedades mentales, que no hay medicinas, porque hay muchas enfermedades mentales que son tratables, controlables con medicamentos. Allí hay falta de medicamentos para las personas que tienen enfermedades mentales. Luego, se incrementó muchísimo, estadísticamente lo he visto, las muertes por accidentes del tránsito. ¿Por qué? Porque como los vehículos allí se quedan sin frenos, o sea, se les revienta una llanta, o no sé qué, o las personas no saben, no tienen la pericia de manejo, porque pues cualquiera tiene una licencia a lo mejor, porque hay mucha corrupción, no es como antes. Hay muchos accidentes de tránsito. Luego se incrementó impresionantemente las muertes por feminicidio, cosa que años atrás no. Las muertes por asalto a las personas para robarles simplemente un celular o una bicicleta o una moto eléctrica. Se han incrementado mucho las muertes por explosión dentro de una vivienda donde guardan la moto eléctrica y la ponen a cargar. No sé si ustedes saben, allí le dicen la motorina. Explotó una motorina en La Habana Vieja, en la calle tal, de la familia tal, y hubo una explosión y se murió toda la familia. Entonces hay mucho subdesarrollo. Sí. Entonces, ¿dónde están los 3 millones? O sea, si habían 11 y ahora hay 8,
¿dónde están los 3 millones restantes? No lo digo yo, lo dijo un economista y antropólogo, por ahí tengo apuntado su nombre, o sea, está en una persona además que vive en Cuba. Sí. No voy a mencionar pero lo podemos buscar si fuera el caso que ustedes quieren ver. Ese escrito. Yo voy a seguir para que vean estos datos que son impresionantes. Según el Atlas de Economía Mundial de Kingsburg, a finalizar la década de los 50, este organismo colocaba a Cuba en el lugar 22 de 122 naciones, constituyéndose en el tercer país con mejor ingreso per cápita de Latinoamérica, después de Argentina y Uruguay. Según el historiador Oshina de la Universidad de Stanford, en 1953 el ingreso per cápita de Cuba era similar al de Italia, cabrón. Aunque el país caribeño parecía tener un destino prometedor, y cómo demostrar de que Cuba era, ¿cómo decirlo? Como si fuera Las Vegas, según tengo entendido. Bueno, que antes, que en La Habana, no totalmente, pero una zona de La Habana, porque estaba permitido legalmente los casinos, sobre todo en los hoteles del centro de La Habana, de la zona glamorosa. El Hotel Capri tenía un casino, el Hotel Nacional. Que había inversión para traer turistas y todo eso, ¿no? Decía que en 1959 que la embajada de Cuba en Italia tenía 12,000 solicitudes para instalarse en la isla. Y que querían italianos entrar a Cuba porque lo veían como un... Pero es que en el gobierno de... ¿cómo se llama el dictador antes de Castro? Batista. Sí, era como el PRI. Según esto era esta persona que dejaba entrar a los capos del juego y de las... bueno, no sabemos así. Es cierto. Y de hecho cuando se va y huye, creo que se fue con millones de dólares, ¿no? A ver, te voy a decir. En el gobierno de Fulgencio Batista, evidentemente no era un paraíso. Claro. Pero ¿qué nos dice esta historia y qué nos dice la evidencia empírica? Que siempre se puede estar peor, cabrón. Sí. O sea, ¡ay no, el PRIAN horrible! López Obrador, siempre se puede estar peor, cabrón. Y después de López Obrador, siempre se puede estar peor, Venezuela. ¿Sí? Después de Venezuela, Cuba. Y después Corea del Norte. Y después Alemania en 1945, que no había nada más que polvo, cabrón. Sí. Tienes toda la razón. Los castigaron durísimo en Alemania. Volteaban a ver en Berlín y polvo, cabrón. Sí. Y la mayor violación de mujeres de la historia la hicieron los rusos en 1945. Hay un libro que se llama Una mujer en Berlín. Más de 500,000 violaciones. O sea, imagínate, te obligaban tú como soldado de Alemania a ver cómo entre 10 soldados rusos violaban a tu mamá, a tu hermana, a tu esposa y a tu hija. Sí. O sea, una total... Puede estar peor, cabrón. Sí. Entonces, y lo que platicaba con la doctora también afuera de cámaras, que digo, ya nos platicará el tema, pero ¿cuál es o dónde está el punto, la línea delgada donde Cuba quiere, bueno, siempre ha estado en procesos y en aras y en potencia de querer ser liberada, ¿no? O de cierta forma, desde el Imperio Español, luego Estados Unidos llega y supuestamente los libera, y cuál, pues de todas maneras... Sí, los liberó porque ya dejó de intervenir en 1902 y ya se crea la república con la tripartición de poderes, o sea... Pero también, por ejemplo, a Batista le daban varios emolumentos por parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, tenían sus cosas, sí, pero después ya no. Ya no. Por eso apoyaron a Castro. Después apoyaron. Pero por eso fue de acuerdo a lo que yo vi, fue por el uso inteligente de medios que Castro utilizó a través del Che Guevara con su radio, ¿cómo se llama? Radio Rebelde. A ver, hubo un momento donde estaban ellos en la sierra, los rebeldes, Fidel, etcétera, el Che, Camilo, todos ellos, y hubo un momento en que llegó a la sierra, obviamente lo dejaron pasar, pues ellos tenían control allí. Un periodista americano, Herbert Mathieu. Herbert Mathieu pues filma, entrevista a Fidel habla en inglés, Fidel un tipo carismático, un tipo inteligente, abogado que le costó el título porque mira que faltaba clases, porque él pertenecía en la universidad a una pandilla que se llamaba el Bonche Universitario. Okay. Y andaba con pistolas y todo, y ahí hay unas historias. Siempre le han gustado las armas, ¿no? Ahí hay unas historias, pero bueno, ahí no va el caso. Lo entrevistan y bueno, pues una figura carismática en la sierra. Y bueno, todos los americanos pues, y todos los
cubanos que ven esa filmación que sale en los medios y dicen, caray, pues esto va a ser una maravilla, porque él tenía un proyecto social, ¿no?, de nación, de libertad, derechos humanos, libertad de prensa, cosa que no hay ahora, libre empresa, cosa que no hubo, porque él llegando confiscó, expropió las grandes, las medianas y las pequeñas empresas. O sea, desde el dueño de una tintorería, lo mínimo, o de una barbería, ya la barbería empezó a ser del Estado. Ya no era de Pepito ni de Juanito. O la gasolinera, la concesión de una gasolinería, o las grandes empresas, los grandes centrales azucareros. Bueno, tú hablabas de que el papá de Fidel, Ángel Castro, efectivamente era un latifundista, tenía tierras, mandó a sus hijos a estudiar a colegios. Bueno, por ejemplo, Fidel fue al colegio de jesuitas, al colegio Belén, en su época de primaria o secundaria, etcétera, etcétera. Fidel bajó de la sierra con un crucifijo, y ya luego dijo que no, que él era comunista y que era ateo, o sea, cosas así, ¿no? Y él siempre dijo que era liberal. Que él era liberal, que él era independentista, pero que nunca iba a ser comunista. Justo. Y después dijo todo lo contrario. Que muchos historiadores justo dicen, antes del 61, 62, o mucho antes o antes del 60, él nunca dijo que iba a ser comunista. Nunca fue, más bien no fue. Él le preguntaban y él lo negaba, eso lo negaba constantemente. Y de hecho cuando conoció, bueno, ya después cuando fue a México, que fue exiliado porque fue preso de Batista, ¿no? En su momento. A ver, él asaltó en 1953, el 26 de julio, un cuartel militar. ¿Qué se llama el partido? El cuartel Moncada. El cuartel Moncada. Pero el movimiento del 26 de julio habla, ¿no? Por la derrota, ¿no? Sí, que montaron a ellos no ganaron esa. ¿No? Era un grupo de jóvenes insurrectos que entraron y muchos murieron, otros sobrevivieron. Fidel se fue a la cárcel. Se fue a la cárcel junto con otros. Y Batista los perdonó. A él le pusieron 15 años de prisión, a su hermano 13, Raúl le pusieron 14. 13, etcétera, ¿no? Pero ahí porque él a los cabecillas los pusieron en juicio. No, a varios los fusilaron. Pero a los demás no solo. No, ahí a nadie fusilaron. No, a ver. No, compañero. Bueno, una cosa que yo sabía es, a Raúl y a Fidel, como eran, Fidel tenía una esposa que era parte de Mirta Díaz Balart, que en paz descanse. Que era algo de Batista, ¿no? No, de Batista no, su hermano y su papá, etcétera, eran personas de diputados, o sea, senadores, o sea, eran políticos. Eran políticos y amigos de Batista. Y le pidieron a Batista como, oye, brother. Batista le regaló por la boda, o sea, Batista lo recibió a Fidel y le hizo un regalo de boda, lo recibió en la finca Cuquine y ahí le hizo un regalo de boda, que fue cuando se casó su primer matrimonio con Mirta Díaz Balart. Pero entonces por eso como que le dijeron, a ver, 15 añitos, pero perfectamente. Y salió al año y medio, o sea. 22 meses. Sí. 22 meses. O sea, como a Hitler, como a Madero. Porque Batista decretó una amnistía para todos ellos. Todos. Y él en la cárcel vivió con buenas condiciones, o sea, recluso obviamente, que es durísimo, pero en buenas condiciones, en el presidio modelo, un presidio, una cárcel de estas de diseño panóptico. Decían que tenían bibliotecas y pueden leer. Le decía la doctora detrás de cámara, decía, lo chistoso y lo que a mí siempre me ha llamado la atención es de que los revolucionarios profesionales, Lenin, Mao Zedong, Stalin, el propio Stalin, Castro, el de Corea, todos han sido riquillos, todos son de familias de dinero. Sí. Y entonces, no me acuerdo, no sé si quién fue un pensador, le preguntó en una entrevista, dijo, para ti, ¿quién es la persona más peligrosa de la historia? ¿A quién hay que temerle? Tú te imaginas a un subcomandante Marcos, un cabrón así con una pistola, y dice, no, cabrón, al pensador, cabrón. Porque el pensador, salió el nazismo de un pensador, salió el comunismo de un pensador, cabrón. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Un subcomandante Marcos no es el peligroso. El peligroso es alguien como el Diego Rusalén, que es el Diego Absurdín, que es un güey que tiene recursos, que ya tiene 1 millón de seguidores, puede llegar a bastante gente,
y que es un sofista, ya me puse a ver. Ahora a verlo bien. Ya me puse a que ver. justo es lo que te iba a decir. Él dice, Antes por no. ejemplo, en lo de Venezuela con Maduro, ¿no? Pero, pues, ¿cuál dictadura si salen a ovacionarlo? Que le pagan. ¿No? O sea, ¿cuál dictadura si salen a ovacionarlo? Y también a Fidel Castro no lo ovacionaban, y a Hitler no lo ovacionaban. Eso es la justificación de la democracia. O sea, el fanatismo. No lo entiendo. El fanatismo absurdín. ciego, el fanatismo Sí. ciego. Todavía hay gente en Cuba, mucha, que tú las ves así todos mal, viviendo mal, delgados, porque no les llega el alimento. En Cuba el dólar cuesta 324 pesos. Sí, no. Aquí cuesta 20, ¿no? Ahora subió a 20, ¿no? 21 ya subió. O 21. Sí, sí. El euro 22 o 23. La libra esterlina aquí está a 26. No, en Cuba el dólar está a 324. Ay, Cuando el no, salario es más o menos entre el mínimo 1.500 pesos al mes. ¡Hala! Hay que puede ganar 5.000, 6.000, 7.000, pero la mayoría de las personas y los pensionados de la tercera edad, 1.500 y 2.000 pesos. Dime quién vive con 2.000. Sobreviven. Nadie. Más o menos, sí. Sobreviven. Qué bueno que dice esos datos, doctora, porque ahorita tengo un dato de la Organización Mundial del Trabajo. El salario medio del trabajador cubano en 1958 era de $3 el cubano. En Bélgica era de $2.70. Fíjate que En Dinamarca de 2.86. En Francia 1.74. Y en la Alemania capitalista 1.73. Solo Estados Unidos era $4.6 para el trabajador. Entonces Cuba estaba cabrón. Sí. Es lo que la gente no ve. Y me encantó. Ubicas a Agustín Laje. Sí, cómo no. Sí. Él dice, ¿qué se dedicó la izquierda después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la posverdad? A los cuentos, cabrón. Sí. Y la derecha, estúpidamente, ¿a qué se dedicó? A las cuentas. Perdón por decirlo así, pero Anita, la de las quesadillas, no le va a interesar esto de que, Anita, según la Organización Mundial de Tesoro, Sí, no. el 2.8 del porcentaje le va a valer madre. Prefiere que un imbécil como López Obrador Les dé le una diga, narrativa. La culpa es de los conservadores neoliberales. Hay que explicarles, imbécil, que en el siglo XIX se pelearon liberales y conservadores. Pero parece que a él esto no está en su mundo. No, ni lo va a estar, ¿no? O sea, al final. Que liberales y conservadores se mataron. Que volviendo al tema, justamente, era el tema de la radio que hablábamos, ¿no? Cómo me sorprende cómo este tipo de gente sabe usar los medios de comunicación, Sí, que en ese muy momento bien. fue la radio y la Son grandes televisión. comunicadores. Porque, pues, decían que cuando lo fue a entrevistar este periodista, Henry Mathieu. que decía que tenía 18 brothers y nada, los ponía a dar vueltas para que creyeran que sí hubiera una resistencia y no tenía No, nadie. nada. Cabrón. Sí, ¿no? Era un O sea, show. ganó la guerra por los medios, Sí. por los medios de comunicación. Y de hecho, o sea, yo lo veía y decía... No, cuando- los medios y los gringos. Y los Que no se gringos. olvide. Fidel odia tanto a los gringos que por ellos ganó. Sin los gringos No no ve. consiguen ni un arma. Bueno, como aquí Peña Sí. Nieto que le abrió la puerta a tu compañero. A los A tu compadre. Es lo que yo digo, mira, van a él decirle se la dio. ¿Se la abrió? Ya voy a decirlo, y esto antes no lo había dicho a Javi porque yo trabajé en Morena. Y yo estuve 3 años como particular de un subsecretario de turismo, ¿no? Ya no trabajo en el gobierno, entonces y yo antes a Javi le decía, vamos a hablar de historia, nada de política. Yo voy a hablar de historia del 70 para atrás, cabrón, no me puedo meter en política. Como ya no, mis intereses ya no están en la política, ya ahora sí me voy con todo. Yo estuve adentro de Morena. En la posición que yo estaba, no tenía voz, pero sí escuchaba todo lo que decían, todos. Entonces, todos ellos se vanaglorian que son el PRI de los 70s. Todos. O sea, lo dicen expreso. Lo dicen, El dicen, nuevo nosotros PRI. somos el PRI de los 70s, cabrón. Porque en el PRI hubo una ruptura. El PRI neoliberal, que era el de Salinas de Gortari, y el PRI socialista de los rancheros, de Echeverría, de Jesús Reyes Heroles, y todos estos que eran bien rancheros, bien revolucionarios, bien Sí. así con sombrerote. Sí, sí, sí. Todos vulgares. Estos son ellos, Porfirio Muñoz Ledo, mi jefe que era el que ahorita es cónsul de Texas, que es Humberto Hernández Haddad. Todos estos personajes, todos estos, eran del PRI de los 70s, cabrón. Y se fueron con Cuauhtémoc Cárdenas y todo eso. Y lo que hizo López Portillo fue un horrible presidente, pero tuvo una buena decisión. Dijo, no, esto ya es un cagadero, cabrón. Vamos a decirle a estos economistas que medio arreglen el problema, cabrón. Y lo arreglaron, cabrón. O sea, es lo que la gente no entiende. Critican a los neoliberales, a Salinas de Gortari y todo esto.
Y el mayor logro del macuspano es el T-MEC, que es lo más neoliberal que puede existir en un gobierno, cabrón. No existe algo más neoliberal que un trato de libre comercio, cabrón. Pero, bueno, ya regresamos a Cuba, ¿verdad? Sí, regresamos a Cuba. Es que está muy interesante lo que estás comentando, porque yo no nací aquí. Tú decías, Javi, que yo soy cubana. Claro que soy cubana, claro que sí. Pero ya se siente. Pero soy mexicana hace ya muchos años, o sea, estoy nacionalizada. Correcto. Sí, ya me está enojando porque pero y quiero México. Yo siempre digo, pues este es el país que yo elegí para crecer, académicamente me dediqué a la docencia, y es un país generoso, es un país que si tú trabajas duro te acoge y tú te integras, ¿no? Y aquí eché raíces. Entonces me duele que Anita, la de que hace las quesadillas, no se da cuenta que el país se va abajo. Totalmente. Se viene abajo como se vino abajo Cuba, y no fue de un día para otro, porque todo eso fue un proceso de decrecimiento del Producto Bruto Interno, del decrecimiento de las fuentes de empleo, de que la gente ha perdido en Cuba la costumbre de trabajar. Claro. Aquí todavía la gente tiene, afortunadamente. Eso siempre decimos, la gente mexicana es trabajadora, ¿no? La gente emprendedora, desde Anita hasta nosotros que seguimos trabajando en la lucha. Allí se ha perdido esa costumbre, porque allí las palabras son: no ha venido el pollo, no trajeron el pan, el chícharo y el frijol están perdidos. Y tú oyes eso, no me han traído el pollo. ¿Cómo que no te ha traído el pollo? Pues venlo a buscar, pues trabaja. ¿Por qué la gente ha perdido esto? Porque el gobierno los ha dejado en un estado de inanición, porque ese es el comunismo o el socialismo, es poner a las personas bien sobajadas, ellos, como dices tú, vivir bien a su manera, porque si se va la luz 15 horas al día, tienes un apagón en tu casa, 15 horas al día, o el agua no llega, en 3 meses, estás 3 meses acarreando agua en plena ciudad, o tienes en la esquina de tu casa, aquí en este lugar, un basurero, porque no pasa el servicio público de la basura. Yo respeto mucho a los señores que pasan con la campanita, aquí en México, con la campanita para que las señoras saquen, o los señores saquen su basura. Yo respeto eso, porque eso es higiene, y ese es el servicio que mal o bien o regular lo da un sistema, vamos a decir, democrático. Un sistema, ¿quieren decirle capitalista? Pues bueno, capitalista, ¿por qué? Porque yo puedo acumular capital, porque yo gano y acumulo, y el que más se prepara, más gana, pues eso no está mal, yo no lo veo mal. En Cuba no es así. En Cuba abrieron hace poco una opción que son las pequeñas empresas privadas, que tienen que obviamente cotizar y declarar impuestos, y entonces, pero por cualquier cosa las cierran. Te las confiscan o te las cierran, te las clausuran por cualquier tontería. O sea, que los requisitos son tan exhaustivos en su momento. Exactamente, porque el que está en la cúpula dice, no podemos permitir el enriquecimiento. Si permitimos el enriquecimiento, a nosotros nos van a sacar del poder. Totalmente. Y es lo que va a pasar. Ese es el sistema socialista. Totalmente. Hay una frase de Zunzunegui, es de las pocas. Me gusta. ¿Sabe contar la historia? Me gusta cómo dice la historia. Ya lo empecé a ver más. Ya leí 2 de sus libros. Hay una frase de él que me gusta mucho. Dice: lo que los socialistas te quitan son 2 cosas que ellos sí tuvieron: la forma de crear riqueza y crear conocimiento, cabrón. Sí. Y ellos sí lo tuvieron, el Che Guevara, el Fidel Castro, pero esos desgraciados te los quitan, cabrón. Y entonces, ¿por qué me critico más a donde yo estuve? Porque estas personas también veneran a alguien como Lázaro Cárdenas, cabrón. Sí. Que era un socialista. El Tata. Y su gobierno fue horrible, cabrón. ¿Cómo se llama? La colectivización del campo hizo que ahorita nuestro campo esté destrozado, cabrón. Toda la parte agraria, todo esto de que las comunidades agrarias, de los comunales, todo. Sí, la división ejidal y los ejidos, todo eso, lo tienen destruido el campo. O sea, tenemos que importar maíz, cabrón, no es posible. Todo por culpa de este desgraciado. Sí. Como tenemos el mito del chapopote, tenemos el mito del chapopote y creemos que somos un país rico por tener recursos naturales, o es un pensamiento medieval, cabrón.
A ver, Inglaterra nunca ha tenido recursos naturales y son ricos, muy ricos. ¿Por qué? Porque ellos son un país industrializado. Ellos, de ahí viene el tema de propiedad intelectual. O sea, estos güeyes son manufactureros, son más chingones, cabrón. Y aquí en Latinoamérica tenemos el mito del recurso natural. Y Pemex es la empresa más quebrada. El número 0 y que más de... Está arruinado. O sea, pero y ningún político, por eso mira, cuando me dicen el PAN ya gobernó, el PAN es cobarde, cabrón. Perdón, doctor, por decirlo. El PAN es cobarde porque les da miedo el más press, Sí. los medios como que les da miedo, cabrón. ¿Qué hizo Milei? Políticamente incorrecto, cabrón. Maldito sordo. ¿Cuál fue su frase en el Congreso? Zurdos hijos de puta. Eso les encantó al pueblo, cabrón. El pueblo no necesita, ¿cómo decirle? Un nivel académico en los debates. No, el pueblo es lo que no entiende. Perdón por decirlo, en el CEPAC, en el conservador, yo me paré porque estaban expanistas diciendo, no, hay que volver a traer a la gente para acá. Hay que ir con Anita, la de las quesadillas, decirle, no, pues unos 500 pesitos y le vas ayudando, a lo mejor esa Anita de las quesadillas va a votar por ti. Le dije, no, carnal, por eso nadie vota por ti, cabrón. El pueblo no le interesa que le ayudes, el pueblo lo que quiere es que le vendas indignación, cabrón. Es lo que hacen los zurdos. Yo estuve en el... Sí, que lo dijo Laje, ¿no? La nueva derecha, ¿no? Sí. La batalla cultural, una hay forma muchos puntos de indignación. Así le dije, ¿qué hace López Obrador? Tú estás jodido porque ese güey es rico. En pocas palabras. Polariza. Ajá, polariza. Enfrenta. ¿Y qué debería hacer la derecha? Le dije, así de fácil. ¿Qué es López Obrador? Evangélico. Le dice, él profesa la religión de los Estados Unidos, cabrón. Y así, en menos de 3 minutos ya te dije un punto de inflexión, algo que puedes explotar, cabrón. Pero no es verdad, eso no es cierto. Al pueblo no le interesa eso, cabrón. No quiere que le digas la verdad, quiere algo que satisfaga sus anhelos, cabrón. Eso es política, eso es populismo. ¿Te acuerdas en la parte de historia que te dije que la derecha tenía que abrazar el populismo? Sí. Porque el populismo no es una forma de, no es una ideología, es una forma de hacer política. Es una forma de hacer política, cabrón. Claro. Y los zurdos lo han hecho muy bien, cabrón. Crean sus cuentos, que todos son mentiras, todas, cabrón. Lo que dijo la doctora, que hizo Fidel Castro, se hizo pasar por un liberal. Dios mío, cabrón. Sí, y que al final cuando toma esta parte que habíamos dicho... sí, justo regresando a lo del asalto del cuartel Montalvo. Sí. De Moncada. Montalvo. Bueno. Moncada, bueno, llega con 100 hombres, ¿no? Más 113 hombres más o menos. No, ahí desconozco. Sí, más o menos, un cuartel que lo vigilaban 800 personas, ¿verdad? Militares todos. Entonces, una gran masacre, algunos los apresan, que son como 60 personas, y esto se hace mediático, por eso lo menciono. Porque mientras a Fidel y a sus amiguitos que se van al monte como 5 días, y ya después hacen una operación de inteligencia para encontrarlos, etc., a muchos de ellos los mutilan, los desmembran, les quitan los ojos, porque, Fulgencio les dio carta blanca para hacer lo que quisieran con los presos. Y esto lo hicieron público los medios apegados al gobierno. Entonces, obviamente hubo muchísima conmoción de parte del pueblo, pero después, apresan obviamente a Fidel y fue cuando empezó a escribir todo su plan, casi a lo Führer. Pero le hicieron un juicio. Permiten. Les hicieron un juicio a los que apresaron, correcto. con todas sus garantías, sí. Con defensa, con debido proceso. O sea, hubo un juicio, obviamente. Exacto. Hubo una sentencia, obviamente ellos se fueron amnistiados, salieron en libertad sin ningún tipo de problema. Sí. Y luego se reorganizaron otra vez, se agruparon. Él durante la prisión preparó ese manifiesto que se le conoce según que como la historia me absolverá, que dicen que eso mismo él había alegado en su tiempo, ¿no? Le dará en su juicio de sentencia, pero él ya luego lo perfeccionó en la prisión. Y ellos en un momento dado, ese grupo y otros más, vienen a México. Y aquí en México... pues se preparan militarmente en un campo de tiro,
reciben ayuda, etcétera, y aquí se reagrupan y entonces en un momento dado adquieren en Tuxpan un yate que es el Granma. Y entonces van para allá y allá desembarcan por allá por el oriente y es que se adentran a la montaña, a la Sierra Maestra. Y ahí es que empieza entonces ya la historia de la guerrilla en la sierra. Y lo que dicen es que Fidel sabía que Fidel sabía que Fulgencio en algún momento lo iba a matar, saliendo después de la amnistía. Entonces dijo, pues si me van a matar, mejor que sea con mis ideales. Pero conoció... Y todo eso. ¿Qué tan cierto es eso que conoce aquí el Che Guevara en una familia de exrevolucionarios de la ciudad de México? En casa de María Antonia, de una señora que se llamaba María Antonia. Entonces hay una carta muy famosa que hace el Che, que empieza así, ¿no? Cuando el Che Fidel la hace pública, cuando el Che estaba desaparecido en un momento dado, ya eso es después, como el 60 y pico, y dice, Fidel, ¿te acuerdas cuando te conocí en casa de María Antonia? Efectivamente, él conoció aquí en México a Che Guevara, y entonces Che Guevara se unió a la lucha guerrillera aquí hubo un personaje que ellos estuvieron presos. Aquí estando presos ellos, los ayudó mucho un personaje policíaco que luego fue secretario de Gobernación, Manuel Gutiérrez Barrios. Ok. Que en la época de Salinas fue secretario de Gobernación. Fidel siempre mantuvo con Gutiérrez Barrios tremenda amistad porque aquí decían, pues estos son unos chiquillos revoltosos que aquí andan y están practicando tiro y no sé qué. Y entonces Gutiérrez Barrios, aquí estando él preso en la policía, creo que era él en algo de la policía secreta. Sí, el hijo que fue secretario de Gobernación era Fernando Gutiérrez Barrios. Ajá, perdón, es Fernando. Pero ese era el hijo. Perdón, ajá. Y Salinas, para los chairos, Salinas era ultra mega amigo de Castro, ¿eh? Sí, claro. Hasta cuando Cedillo se le volteó, Castro lo recibió. Allá estuvo en Irlanda, y después en Cuba. Sí, etcétera. Entonces, ese personaje, Fernando Gutiérrez Barrios, sí lo ayudó muchísimo, luego los puso en libertad, o sea, los soltaron. En ese momento, después de que se andaban aquí con trasiego de armas y toda esa historia, y ya luego se montan en el yate Granma y salen de Tuxpan y llegan allá. Y ahí empieza entonces ya toda esa etapa. Pero yo pienso que fue muy importante el tema de los medios de comunicación, que en esa época eran rudimentarios, y que también influyó mucho eso que tú comentabas, con mucha razón. O sea, hubo mucha conmoción después del ataque al cuartel Moncada, el juicio. Es que aparte los medios fueron muy gráficos, muy amarillitos. Se exponían todos los restos humanos. Además que ellos iban, como tú dijiste, con 80 personas y que yo escuché una entrevista ahí de Netflix, que los pobladores, o sea, la gente que estaba, los rebeldes de Cuba, ahí se enamoraron de Fidel Castro, de que, oye, se aventó con 80 y ahí está, ese va a ser mi mártir, o sea, ellos, y decía un tipo de la KGB, Nicola Leonov, dice, desde ahí yo sabía, desde que conocí a Raúl y a Fidel, que iban a ser mártires. Y otro, o sea, líderes o mártires. Pero los mártires fueron los que masacraron. Mártires son los que líderes. Pero porque decían el Che Guevara, porque decían que había conocido al Che Guevara, Raúl y a... Qué casualidad que no los agarraron a ellos, ¿no? Qué casualidad, eso es una historia. Claro. No, ahí hay una historia que si quieren luego la platicamos también. No, cuando quieran, adelante. Porque se dice que él no, que él se escabulló, que dicen que él no entró, o si entró salió. No, en el libro de aquí dice escapó. De que Fidel era que en realidad era un cobarde, que entró a La Habana fue Uber Matos y Caballo sin Fuego. Sí, se enfrentaron. Y me dice, y esto que es oposición, dice, mira, vamos a hacer la verdad. El Che Guevara no era cobarde, era valeroso. Dice, pero ¿cuál es el problema? Y me encantó ¿cómo lo explica? No sé cómo usted lo ve, doctor. Dice, ¿quién es más malo? Así, para ti, ¿quién es más malo? ¿Hitler o Stalin? Stalin. Igual. Bueno, Hitler fue terrible por el holocausto. O sea, Hitler. Pero Stalin y los Gulag y los... No, escucha, pero no por la parte de lo que lo dices hicieron. Así y contesta rápido, Hitler. Yo te diría que fue más malo Stalin por más malo Stalin, pero más peligroso Hitler, ¿no? ¿Cómo? Por la oratoria, ¿no? Porque Hitler era un gran comunicador. Un iluminado, cabrón. Se creía su mentira, como el Che Guevara.
El Che Guevara Pues el de ahorita, el de aquí también se las cree. Sí, no, el de aquí no se las cree. Por Hitler, en su testamento Hitler decía, no, yo traté de combatir con el judaísmo internacional. Ya se iba a dar un balazo. O sea, él creía era tan fanático, ideológico, que él creía que estaba haciendo el bien. Sí, sí. Y Stalin no, Stalin sí pudo negociar, negoció con los aliados, o sea, él era malo, pero era consciente, era racional, ¿me explico? Sí, sí, sí. Era un lobo, él sabía con quién, cuando lleva a Charles de Gaulle se hacía la persona buena, se hacía una persona más diplomática, cuando iba a negociar con Mao Zedong sabía que con él tenía que ser un poquito más rudo, más siniestro, y Hitler no, hay un libro de Lawrence Rees que se llama Stalin contra Hitler, y te lo compara así. Entonces, por ejemplo, cuando Hitler tenía entrevistas diplomáticas y quería, no sé, con Emil Hácha, que era el primer ministro de Checoslovaquia en esa época, le gritaba, no, tienes que cooperar conmigo, los trataba de intimidar, pero como fanático, y Stalin como que les daba riada, ¿me explico? Sí, sí, sí. Más un tipo más político, maquiavélico. Sí. Y el otro era un fanático, diplomático, tal cual. Y según este libro así era. El Che Guevara era una persona fanática, cabrón. Él creía en su mentira, él creía en el marxismo, cabrón. Y se vestía, no se bañaba, era un güey mugroso. Y Fidel no, Fidel era más político, hasta dijo, Fidel, este pendejo me va a causar problemas, cabrón. Sí, claro. Que al final o sea, lo que decías, ¿no? Dice, no sé si doctor, que Fidel dijo, no, ya se me fue a Bolivia, y se enteró que lo iban a matar, mejor que me lo mate antes de que se vuelva un problema, cabrón. Sí, sí. Lo que decías de que Camilo y el Che Guevara fueron los que entraron a La Habana. No, y Huber Matos. Y y Fidel, No, pero Fidel no, estaba en no, Santiago, o sea, él estuvo en Santiago, fueron dos grupos. Fueron la avanzada, pero... Hay una foto famosa que está Fidel, Huber Matos y Cienfuegos. Sí. Y la Y frase al año de, muertos. voy bien, Camilo, Sí. vas bien, Fidel. Sí. Y que cuando estaba en el discurso le soltaron palomas y no sé qué, Eso ¿no? fue, pues, sí, después. Que rarísimo, ¿qué onda con su...? O sea, te digo que hasta que en los medios era... Es que dicen que Fidel incluso de joven daba discursos en la universidad, pero hasta de 4 horas, y que la gente no se iba. O sea, se quedaban así escuchándolo, porque era un orador nato. Es un orador, buen comunicador, eso sí. Eran discursos de horas. Sí. 6 horas, 8 horas. Ahí. No, Dios mío. Una cosa tremenda. ¿Quién fue que en la ONU, creo que fue el Che Guevara, que hizo un discurso como 7 horas, ¿no? Che Guevara. Sí, fue a la ONU. Ah, en la ONU. Bueno, fue uno muy famoso en Punta del Este también, Sí. en Uruguay. No hay que escuchar estos güeyes 7 horas de Pero no sí. recuerdo el de 7 horas de la ONU. No sé que fue a la ONU, pero no recuerdo si era 7. Pero es un decir, no sé si 7, pero fue muchas horas. No sé exactamente, no sé las horas. Pero fue un discurso muy combativo. Sí, de hecho, en ese discurso dice, sí hemos fusilado y seguiremos fusilando. Sí. Hijo, Sí. decirlo en... Sí, porque le preguntan, pero también no a Saché, pero también le preguntaron a Castro en su momento, oye, pues, ¿qué pasó con los que...? Porque hay una foto donde están vendando a alguien, ¿no? Pero que dice, yo te invito a que veas a todas las causas que también empezaron como la mía. Algunos fueron, no todos fueron muy nobles, ¿no? O algo así, o sea, con la gente que tenían apresada o que iba en contra de ellos. O sea, como justificando pues tenía que hacerlo, brother. Y otra cosa quiero decir ahí, el tema, ¿usted cree, doctora, del tema? Porque cuando entra a La Habana, pues ya entran, ya cuando no había, ya Batista ya había tomado el avión o sea, llegaron solitos, o sea... Estaba celebrando, esperando el 31 de diciembre del 58, ellos estaban celebrando. Pero eran minoría, en número eran minoría. A él le avisan que ya venían, o sea, entran a La Habana el día 8, pero el 31 en la madrugada, ya 1 de enero en la madrugada, Batista agarra un avión con todos sus y dice, vámonos. Su familia y vámonos. Y se fue. Pero ahí Estados Unidos, de acuerdo a lo que yo vi, es que el Congreso había tomado la decisión de ya quitarles el armamento, etcétera. Él ya se sentía desprotegido, o sea, etcétera. El ejército estaba desmoralizado. Sí. El ejército, la policía, los organismos secretos estaban desmoralizados. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba eufórico. El pueblo estaba eufórico por el magnetismo
del tema de los barbudos, o sea, son gente buena, va a haber un cambio positivo. Les prometió, ¿no? Repartir tierras y... Bueno, pues no sí. dijo así, dijo justicia social. Justicia, o sea, sí, quitó todas las tierras a los latifundistas y entonces, pues bueno, efectivamente repartió parcelas, hizo cosas en un principio, pero realmente fue una cosa diabólica cuando empezó a destruir todo el tema de las industrias. Que ahí lo de la Constitución decía que no lo hizo un proceso legislativo, sino que fue un... No, eso fue por decretos. Sí. Eso fueron decretos. Bueno, dice, no, la ley de reforma agraria, la ley de reforma urbana, por ejemplo, las personas que decidían irse de Cuba en aquella época, bueno, pues se iban de Cuba, con una maleta, y le ponían un sello a la casa y cualquiera se metía en la casa, y ya. Entonces muchas personas perdieron sus casas, perdieron todos sus carros, sus propiedades, todo. Entonces eso fue una cosa. Y al principio él también elegía jueces y todo, según lo que yo vi en el documental. Sí, claro, los tribunales revolucionarios, los tribunales de urgencia, y los juicios eran sumarísimos en contra de todos los policías que ellos... el trabajo voluntario que te obligaban a trabajar. Sí. Eso es una historia. Yo cuando entré a primero de secundaria, pues era la escuela al campo, porque él decía que los niños, yo tenía 11 años cuando eso, que los niños debían vincularse con el trabajo. Entonces, pues en primer año de secundaria, tú con 11 o 12 añitos, a mí me tocó 60 días fuera de mi casa, a dormir allí en una barraca y a trabajar en el campo muy duro, y a trabajar muy duro, y los que te mandaban eran comisarios, ¿no? Empleados, sí, uno allí en un caballo que iba y decía, oiga, va muy lenta, arriba, más. Y yo desgraciados de porquería. Y entonces pues 60 días fuera de mi casa. Fue la primera vez que me separé de mis papás, porque pues ese es un tema también de separación de la familia, sí, o sea, fomentando la separación de la familia, los valores tradicionales, pues tú agarras más poder. Ustedes seguramente conocen muy bien de la ideología woke. Sí, los odio. Yo los ataco fuerte. Es una cosa también que está ahora en boga, que a lo mejor tiene relación con eso. Sí. ¿Y el Comintern ahí en qué papel tenía ya en ese momento de que cuando Castro entra al... Subsidiar, o sea, ellos subsidiaron. Inmediatamente, desde el año 59, ellos entraron. ¿Por qué? Porque ya estaban todas las labores, todas las bases creadas desde los años 20 y pico, 30, de labores de inteligencia del Partido Comunista o Socialista, como le llamaran, con los soviets, sí, con los soviéticos. Y entonces ya en el año 59 ya empiezan a tener reuniones, vienen altos personajes soviéticos. En el año 59 había un ministro muy importante que iba a entrar en ese momento, porque los cubanos querían adquirir aviones de guerra, por ejemplo. Ese importante primer ministro que se llamaba Anastas Mikoyan, no pudo en ese momento, pero ya al año siguiente, en febrero, creo que en febrero del 60, algo así, ya llegó y empezaron a dar subsidio. Okay. Empezaron a dar subsidio para todo. Y desde ahí empieza esta como que guerra fría, o sea, digo, la guerra fría ya venía cocinándose, pero lo que voy es, el tema ahí es, esto porque lo voy a preguntar por curiosidad, porque lo venía escuchando y porque creo que va a ser un buen clip si sale en su momento en redes sociales. ¿Qué tan cierto es esa parte de que según Kennedy mandó o atentó contra Castro para que muriera, etcétera? Pero no, Kennedy lo que no dio apoyo en el tema de Bahía de Cochinos, o sea, hay un grupo de cubanos que están en Estados Unidos que se preparan en unos campamentos de Guatemala o de Honduras, se preparan militarmente para entrar a hacer un desembarco en Bahía de Cochinos, que también en Cuba se le conoce como Playa Girón. Okay. Entonces ellos entran, ¿por qué? Para tomar el poder, ese era el objetivo. Ellos esperaron en un momento dado, ese grupo, que era la Brigada 2507, ellos esperaban que los americanos, Kennedy, en este caso, pues mandara refuerzos, mandara aviación, ya con la aviación americana, pues ya, efectivamente, ahí podían ganar ellos. Pero Kennedy tuvo información, le llegaron informaciones por medios de inteligencia, es lo que se dice, que ya los cubanos, Fidel, ya en ese momento habían adquirido aviones de guerra y pertrechos de guerra, armamento desde la República de Checoslovaquia, que ahora se llama República Checa, Austria, Suiza, o sea,
hubo ahí una triangulación de cubanos que se movieron por Europa. Sí, dicen que fue la operación de inteligencia más costosa. Muy de la costosa. historia de Y entonces Estados Unidos. Kennedy dijo, no, yo no voy a mandar aviones porque eso va a ser un zafarrancho. ¿Por qué? Porque me van a mi aviación, me le va a contraatacar la aviación cubana, que dicen que a lo mejor era mentira. Sí. Que no estaban preparados los aviones cubanos todavía. O sea, no habían pilotos Ya que los que pudieran... pudieran confrontar esto. Ya después sí, porque hubo mucha cantidad de jóvenes que se graduaron de pilotos en la República Checoslovaca, en la Unión Soviética. No, y miento, lo de la operación más cara de inteligencia fue cuando descubrieron que sí tenían una base nuclear soviética en Cuba. Eso fue ya Sí, cuando eso ya la fue crisis de después. octubre. Eso es la Correcto. crisis de octubre, Sí, la sí, crisis sí. de los misiles. Exacto. Sí, entonces que pusieron cohetes en todo el malecón de La ¿Eso en qué Habana. año fue? En... Eso es la crisis de los misiles Fue en el 62, ¿no? octubre del 60 o 62. 62, porque fue Después- semanas después de lo de Bahía de Cochinos. Cochinos, 62, octubre. Yo voy a decir algo que es la versión del biógrafo de Milley y él su cita es Balance de Armas de McNamara. McNamara. Él fue el secretario de Estado de Kennedy y él establece que McNamara dijo: tanto Raúl como el Che eran entusiastas impulsores de la idea de convertir a Cuba en una sucursal del Imperio Soviético. El proyecto de que la URSS proveyera a Cuba de armas ofensivas contra los Estados Unidos fascinaba al radicalizado dúo. ¿Y por qué razón Khrushchev incentivaba el traslado a Cuba de misiles amenazantes a Washington? Embestida radicaba en que la URSS no podía ni remotamente competir militarmente con Estados Unidos. Las diferencias tecnológicas eran tan abismales que los Estados Unidos tenían en sus depósitos 25,000 armas nucleares y la URSS solo 2,500. 10 veces menos. Estados Unidos conservaba una flota de 1,500 bombarderos de largo alcance, en tanto que la URSS apenas tenía 192. Y encima los Estados Unidos contaba con 45 misiles intercontinentales y la URSS solo 4. En suma, los Estados Unidos podrían desde su ubicación bombardear a la URSS, en cambio la URSS no tenía tecnología para enviar cohetes desde su posición geográfica, ergo necesitaba un país limítrofe para tal cosa y Cuba era la pieza exclusiva y excluyente capaz de compensar tanta tamaña disparidad. Nada más te voy a interrumpir un minuto. Cuba era el punto, vamos a decir, de equilibrio entre los americanos y los rusos, de decir, oye, no te metas para acá, o sea, en la Guerra Fría, eso fue un punto de equilibrio. Totalmente. Esa era mi interrupción, Sí, nada más. sí, o sea, según dice el libro del biógrafo de Milley, dice, sí, los rusos sabían de que estaban en desventaja con los gringos, porque los gringos tenían en Turquía misiles apuntando a Moscú, cabrón, y alcanzaban, y los rusos no tenían esa tecnología. Claro. Cuando tenían a Cuba dijeron, Desde aquí. Claro. Y él lo dice, y yo coincido con él. ¿Qué opinas de Kennedy? Como un gran estadista, ¿no? Pues sí, o sea, más allá de... Pero no. Un reverendo imbécil. No, un pusilánime, Sí. yo creo. Khrushchev dice Porque él podía haber terminado el asunto Sí. de Cuba, lo podía haber resuelto. totalmente. De una manera diplomática o de otro tipo de manera. Totalmente. Pero él fue pusilánime, yo Sí, creo. totalmente. Porque él lo dice, Khrushchev sabía, porque Khrushchev sí tenía mucho más experiencia. Ahorita está un presidente que es un novato, cabrón. Sí, Eisenhower no hubiera permitido esto. Eso. Cabrón. Entonces, y era muy timorato este cabrón. sí. Porque en lugar de cuando el reconocimiento de los gringos vieron que estaban los misiles, ¿qué hicieron los gringos, cabrón? Habían 5 opciones según el libro. El primero, la invasión, cabrón. Segundo, que bombardearan los misiles y los deshicieran. Tercero, el bloqueo, que bloquearan para que no entraran más armas soviéticas, que es lo que hicieron, cabrón. Pero es de medios tintas, o sea, ¿sí o no, cabrón? ¿No? Sí. Ese fue Kennedy, ¿no? Sí, eso fue Kennedy. Sí. Y la cuarta es no hacer nada, cabrón. Y después, aquí te dice de que cuando empezaron, había un grupo de disidentes cubanos que querían recuperar lo del Playa Girón, pero empezaron a hacer en las prensas, se ve que había anotaciones, en Guatemala están entrenando a no sé qué, y que Kennedy se enojó dice, cabrón, Fidel Castro no necesita, cabrón, espías en Estados Unidos, nada más que lea nuestros periódicos y ya sabe qué va a pasar, cabrón. Entonces, a lo que voy es que Kennedy se hizo tanta de fama porque lo mataron primero joven, eso te hace mártir. Total. Segundo, era farandulero. Sí, era farandulero. Es como Peña Nieto,
es Jackie Kennedy, Marilyn Monroe, que es su más farandulero. Y aparte el güey era bien parecido. Y eso en política es lo que influye. Por eso los gringos tienen una buena imagen de Kennedy, pero Kennedy era un idiota, cabrón. Sí, claro. No sé, ¿cómo lo ve usted, doctora? Yo veo que el vocabulario está impresionante. En la serie de Crown, cuando Inglaterra estaba ahí un poquito viendo si venía a Estados Unidos, así lo pintan como un güey muy de que les para, o sea, los frena en seco a los británicos. ¿Cómo? O sea, como que cuando quería venir a tener relaciones, porque ves que Inglaterra en su momento tuvo problemas con la libra esterlina, Sí. Entonces vinieron a pedir pues un prestamito. Entonces como que lo pusieron como que el brother de que no, ellos vienen, yo no voy a ir al palacio de... pues es que lo ponen. Sí. Lo ponen así, pero... Hay que decirle, pues que Kennedy en el mundo... Que lo invitaron 1000 veces y nada, y no es que, pero ahí ya Kennedy, o sea, su esposa fuera el wow, ¿no? O sea, tu lugar al que pisaba, el lugar que... todos lados wow, ¿no? Kennedy. Pero sí, lo ponen, como tú dices, muy farandulero. También. No, lo ponen así como una persona con actitud, una persona imponente, decían, bueno, según este libro, y yo he escuchado también varios autores que era una persona timorata. Sí. Sí, ya no voy a decir tantas groserías porque... ¿no? Y otra pregunta, doctora, ahí el tema de Castro, entonces él era permisivo en todo lo que viniera de Rusia, o sea... Totalmente, claro, porque le convenía. Y para mantenerlo en el poder, porque él decía que él no llegó para tener poder, llegó para el pueblo, para la gente que estaba... Bueno, eso decía él, pero a él le gustaba mucho el poder. Prueba de ello es que, bueno, que hasta sus últimos años ahí estuvo, hasta que ya por problemas de salud, etcétera, como que se retira y entonces ponen a su hermano, o sea, pone él a su hermano. Ves que allí no hay elecciones desde el 59. Él prometió elecciones, él dijo, bueno, Esa es la siguiente pregunta, ¿cómo pasó esta parte de ya no hubo elecciones? No hubo elecciones, ahí hubo un presidente, en el 59, él Urrutia, ¿no? Urrutia. Él se autonombra primer ministro y pone a Urrutia, dice Urrutia una persona muy decente que finalmente él fallece en Estados Unidos. Urrutia renuncia porque empezó a tener divergencias con el mando de Fidel, porque una persona demócrata, una persona progresista de buenas ideas, pero él no quiso ser un monigote. Sí, claro. Y entonces Fidel dice, bueno, pues casi lo obligan a renunciar, y a partir de ahí Fidel nombra de presidente a Osvaldo Dorticós Torrado, que era un abogado, una persona de clase alta, preparado, tenía un bufete, un despacho, pero era preparado, Osvaldo Dorticós Torrado también había sido preparado por los comunistas, o sea, formaba parte de ese grupo de los que hablábamos del centro de inteligencia soviético. Exactamente, había sido preparado, igual que de Grobar, de toda esta parte. Domenech, igual que lo fue Isidoro Malmierca, o sea, todos estos personajes de esa época. Y entonces, bueno, pues Dorticós era el presidente, pero era una figura decorativa, pero ahí nunca hubo elecciones. Pasó el tiempo y Dorticós fallece y no hay, ya luego, entonces ya llega el momento que Fidel dice, bueno, hay que institucionalizar, y llega el año aproximadamente 1976, dice, bueno, vamos a institucionalizar, ya no voy a actuar por decreto porque estaba la Constitución del 40, pero ya esa era inaplicable. Es una constitución muy buena, con una serie en su primera parte, en la parte dogmática, de derechos humanos, etcétera. Pero entonces Fidel la todo... votaron. ¿Eh? Sí, no, perdón, sí. No, sí, la votó. Exactamente. Digo que no tenía tiempo para era eso. decreto ley. Entonces, los jueces, como tú dices, pues eran nombrados así directamente por el Poder Ejecutivo. Las revoluciones más sin importantes. problema. El único requisito era ser licenciado en Derecho y tener cierta edad para tribunales municipales o provinciales o el Tribunal Supremo. Pero no había mayores requisitos para ser juez, como tampoco lo hay. Pues más ahorita en la reforma judicial. Sí, más o menos. Y allí pues se estableció un sistema no de jurado, sino un sistema de tribunales escabinados. ¿Qué quiere decir escabinado? Por ejemplo, un tribunal a nivel provincial
Hay 3 niveles: municipal para misdemeanor o delitos leves, provincial ya para homicidio, robo, etc. Okay. Esos, en todos los niveles, incluso en el Supremo, se constituyen por 3 jueces profesionales, o sea, titulados en derecho, y los 2 que se sientan al extremo son del pueblo. Los eligen, o sea, no tienen licenciatura en derecho, sino por como sorteo. Si fuera un jurado ahí raro. Jurado sí, como un jurado, una cosa, como un jurado ahí, una cosa rara, pero tienen poder de voto y todo, como si fuera un juez titulado. Entonces, pues ese es el sistema donde no hay una división de poderes, porque el primer ministro es también el jefe de Estado, es el presidente, a los jueces los nombra la Asamblea del Poder Popular, que viene siendo el Parlamento la que aprueba las leyes, pero ahí mismo dentro de la Asamblea es que se hace una votación interna para nombrar al presidente y primer ministro. O sea, entonces están de su lado, entonces, en tu momento pues, ahí todo está morena casi. Peor. No, mucho peor. No, totalmente, sí. totalmente. Sí, no, pero la doctora viene del futuro, si no vemos... Otra cosa, hay un único partido. Aquí hay el PAN, el PRI, el no sé qué, pero allí es el Partido Comunista de Cuba. Hay un único partido. Hay un único órgano de prensa, el básico. Hay 2 o 3 así malito, pero el básico, el oficial es el Granma, es el periódico del Partido Comunista de Cuba. O sea, el periodista que quiera poner algo diferente, opinar algo, o sea, los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana dicen la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? A no ser que haya algo en contra de la moral pública o las buenas costumbres. No. Allí, antes de que lo maten, ¿no? Pero allí no, esos artículos allí no funcionan. Sí. Entonces es muy triste, porque sí hay mucha prensa independiente, pero ya muchos han emigrado. Y los que están allí de prensa independiente son lo mínimo, no tienen manera de hacer las cosas como ellos quisieran, y hay una cantidad de presos políticos en este momento muy lamentable. ¿Por qué? Porque cualquiera que protesta por cualquier cosa, pues va para la cárcel. Y ahí el tema de la inversión privada es impensable. Ok, es muy difícil, solamente a un alto vuelo. Por ejemplo, el grupo hotelero Kempinski. Claro, sí. El grupo hotelero Iberoestar, que son españoles, o el grupo hotelero Barceló, o sea, en hotelería hay una ley de inversión extranjera donde es 49-51. O sea, Cuba 51, ellos 49, pero ellos han tenido etapas que han congelado las cuentas de esas empresas, de esas grandes empresas. Eso ha pasado, sí, ya luego las han descongelado. Luego también tuvieron una etapa que ellos a inmobiliarias extranjeras les permitieron construir. Y hubo algunas construcciones, pero construir para altos rangos, o sea, de alta gama. Sí. Para que viniera, no sé, alguien y pagara, no sé, $20 millones por un penthouse o por una casa, cosas así. Entonces, la inversión extranjera se regula por esa ley, pero a alto rango. Hay que pedir una autorización, o deben pedir en la Cámara de Comercio, y no cualquier cosa. Si llega, por ejemplo, si llego yo y digo, oiga, fíjese que quiero invertir en poner una panadería. No, usted no puede invertir. O sea, usted tiene ciertos requisitos. Para autorizarme es bastante difícil. No es mi caso, porque yo ni pretendo hacerlo, pero el que lo quiera hacer tiene que ser, no sé, un alto grado. A lo mejor llega un alto empresario mexicano, que los han habido, porque han habido empresas mexicanas que han invertido. Por ejemplo, hay un hotel en Varadero, que en un momento se llama, creo que Tuxpan, no sé si existe todavía, que creo que era de un grupo empresarial mexicano. Entonces, pues está difícil ese tema. Y el tema de la salud, por ejemplo, que, bueno, la salud es pública, no se permite la salud privada. No, entonces, yo sé que no, pero de que ponen, bueno, siempre salen películas, así que es como lo mejor en salud. Entonces es terrible, porque no tienen insumos, como todo es estatal, y ellos están sometidos a un sistema allí que no permiten la iniciativa privada de que produzcan medicamentos, fábricas de medicina, fábricas para el hilo de coser, las agujas quirúrgicas, la anestesia. Entonces, pues carecen de todo eso. Todo eso lo tienen que estar importando, pero ya cada vez menos. El gobierno le echa la culpa al bloqueo.
Que no Claro. existe. Que no es un bloqueo, es un embargo lo que hay. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el bloqueo norteamericano? Con barcos. Bueno, bloqueo es que no dejen entrar nada. Sí, con barcos militares. Sí, bloqueo es como hubo en el Leningrado de la Sí, Segunda un Guerra bloqueo Mundial, que eso. fueron los Exacto. 900 días y las 900 noches. Sí. Y había Bloqueado. el ejército bloqueando. Bloqueado, que lo tenían bloqueado a Leningrado, que los leningradenses terminaron comiendo gatos Y entre ellos también. Entre ellos también, o sea, Había hubo una canibalismo. cosa terrible allí, en esa ciudad que es San Petersburgo, la Y- ciudad que fundó y lo Pedro me- I. Sí, y lo que me encanta, doctor, es esta contradicción de los sordos, de que dicen, no, nuestra culpa es el bloqueo. Sí, A ese, ver, ¿qué el bloqueo, bloqueo? no existe el bloqueo, es el embargo comercial. ¿Qué es el embargo comercial? Estados Unidos prohíbe a su gente comerciar con los cubanos. Sí. Pero los cubanos pueden comerciar con quien quieran. Más sin embargo, en los últimos años, eso que yo te decía, dice, no han traído el pollo. Ah, bueno, traen pollo de Brasil, de la India. Imagínate, De traen la India. desde la India. A su madre. Entonces, El pero hay, pollo más caro del mundo, ¿no? hay empresas norteamericanas que el Departamento de Estado en ciertos momentos les ha dado la autorización y ha venido comida a Cuba, ha llegado a Cuba procedente de California, o sea, de diferentes regiones de Estados Unidos, o sea, en el tema comida. En otros temas de medicina y eso también, ahí entra medicamento, pero muy limitado. ¿Y hoy, hoy los rusos le dan apoyo a Cuba o no? Bueno, ahora últimamente Sí. sí, viste que entraron barcos, si supiste que Putin ha mandado para allá flotilla de guerra. Pero ya no es como antes, ya no es como la Unión Soviética. No, pero ya ahora es a otro nivel, Sí. ahora es a otro Pero nivel. lo que voy es de que... Porque Putin sí. está viendo también lo mismo que vio Stalin. Sí, sí, Esto sí. es un lugar estratégico y es un lugar donde estoy frente a Estados Unidos y estoy dominando yo. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso sí, a ver, compañero. Sí. No, lo que voy es de que el mito del bloqueo es chistoso porque los apologistas dicen, no, pues es que el bloqueo Cuba está así. O sea, no es porque su sistema económico socialista no es que funcione, no, eso no es. O sea, ellos se quejan de que ellos no pueden comerciar libremente. O sea, ¿cómo? ¿Ahora eres socialista o estás a favor del libre mercado? Porque me estás diciendo que eres pobre porque no puedes negociar libremente con los Estados Unidos. Eso es capitalismo. O sea, ¿ves la contradicción Una de los contradicción. apologistas? Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo, carnal, no? Pero Fidel Castro sí, una vez, esto de WhatsApp, ¿no? Una vez sí aceptó y confirmó la propiedad privada. Cuando agarró a los que fueron a la Bahía de Cochinos a la playa de Gijón, negoció con el gobierno gringo Ah, eso. a los prisioneros. Pero eso fue- Dame por este general Comida. $50,000. Dame por este 20,000. O sea, sí Cargamento confió de en la la propiedad comida. privada de hombres, de como esclavitud. Pero al fin de cuentas no hay que pedir mucho de Fidel Castro. Sí, él sí confiaba en la propiedad privada de hombres. En Cuba a la papilla de bebé, a las Gerber y esto, le dicen las Chicharrilla. compotas de bebé, ¿no? Entonces, cuando hicieron esa negociación de intercambio de los prisioneros de Playa Girón, Sí. ser liberados en Cuba y mandados para Estados Unidos a cambio de cargamento de alimentos, de medicina, Y de, dinero. de vitualla y dinero, y entonces en Cuba el populacho dice, y decían, fulano de tal, el general, Sí. el miembro de la brigada 2507 del batallón de Bay of Peak, lo cambiaron por compota. Por eso empecé diciéndote que las Gerber allí dicen las compotas. Fulano, yo conocí aquí por compota, lo cambiaron, entonces como denigrándolo. Sí. O sea, Fidel le dijo al pueblo en uno de los después, sí, los cambiamos por compota, como diciendo, no valen nada estas personas, los denigraron. Y eran personas valiosas, había de todo en ese batallón. Yo conocí a varios, veteranos de ese batallón. Algunos los conocí en Estados Unidos, otros aquí en México. Aquí en México hay personas que se quedaron, que luego que los liberaron, se vinieron a vivir acá a México. Ahí. Como omnibula el poder, ¿eh? La mayoría fueron a Estados Unidos, a Puerto Rico. Personas valiosas, personas con un sentido patriótico que se enlistaron en ese batallón y entrenaron en Guatemala o en no sé dónde. ¿Para qué? Para liberar a Cuba. O sea, querían liberar a Cuba del comunismo, porque ya en ese momento se sabía, o sea, Sí. ya habían
expropiado todo, ya habían nacionalizado, ya habían confiscado, o sea, hubo expropiaciones, confiscaciones. O sea, se sabía que lo que venía era muy difícil. Sí. ¿Por qué? Porque establecieron una libreta de racionamiento. Es lo que iba a decir, que en 1962, por primera vez en Cuba, a los 2 años de todo esto, después de ser el tercer país más rico, empezaron con un decreto de Fidel, todo en productos básicos, el racionamiento. ¿Y quieren ver cuánto era de racionamiento? Ok, les voy a decir. Dramático. La producción de obrero era de $11,200 y cayó a 9,500, o sea, bajó un 23% el primer año. Cuando empezó el racionamiento, la leche solo se compraba con receta médica. ¿Ok? El café estaba restringido a 50 gramos por semana. El arroz a 1,200 gramos o 12 tazas por mes. La carne 100 gramos a la semana. Frijoles 200 gramos a la semana. Medio kilo de papas a la semana. Y mira, y esto fue cuando Fidel Castro era el ministro. Eso fue cuando empezó, porque ahorita Sí. todo está muy mal. Ahorita Sí, está esto cuando empezó, porque esto es de esto. Esto cuando este desgraciado fue el ministro de Industria. Entonces, al final de que te acabo de decir todo racionalmente, dice, porque el Che decía que él quería el hombre nuevo socialista. Tenían esta forma. Que el hombre nuevo ya lo habían dicho antes, ¿no? Alguien lo había, creo que... Lenin y Lenin. Stalin. Igual que los nazis, por eso el fascismo y el comunismo, como lo dije, son lo mismo, son primos hermanos. Entonces dice, mira, no consiguió el nombre nuevo socialista el Che Guevara, pero sí consiguió un nombre nuevo, desnutrido. Eso sí es verdad. Eso es lo que consiguió el Che Guevara. Y ya algo que, ya digo, sí, algo para terminar justamente, sí, hacemos una segunda parte porque creo que podemos hacer una, pero hablábamos algo detrás de cámaras, no me acuerdo si del Che, no, de la hermana de Fidel, ¿no? Sí, Juanita. De Juanita. Sí, algo queríamos comentar, bueno, que quería que la doctora comentara respecto de su autobiografía o no. Una persona buena, una persona excelente. Ella directamente nunca ha hablado mal de sus hermanos, en un sentido ético. Ella emigró primero para acá, para México, cuando allí empezó a discrepar, vamos a decir, de la situación que tenían sus hermanos Fidel y Raúl, ¿no? Vino para acá, se dice, y creo que ella también, que en algún momento ella aquí, estando aquí, trabajó para la CIA. Okay. En algún momento ella creo que lo dice en sus memorias. Hay que buscar el libro, yo lo tengo, yo se lo puedo facilitar. Lo han vendido aquí en México, aquí lo compré yo. Y ya luego emigró para Estados Unidos y se estableció en el condado de Miami, una señora muy fina, una señora muy discreta, con su trabajo, con su esfuerzo, tuvo su negocio, o sea, vivió de una pequeña empresa que ella tenía, del giro farmacéutico, y allí vivió muy tranquila hasta que falleció. En un momento determinado regresó en un viaje rápido cuando a Cuba por primera vez fue el Papa Juan Pablo, Okay. Pablo II, y creo que fue. Sí. Creo que por ahí hay fotos incluso de ella. ¿Con sus hermanos? Sí, con los hermanos, sí, con los hermanos. También hay otra hermana, la más pequeña de todas, que se llama Emma, que esa sigue viviendo aquí en México, que tampoco se ha metido en nada de política. O sea, las hermanas han sido Se mantuvieron personas- al margen de... Sí, la hermana de aquí es una señora muy fina, es viuda ya de un señor mexicano y tuvo sus hijos, una hija fallecida, nacida aquí, fallecida, y un hijo que creo que todavía vive, que va y viene a Cuba. O sea, la de aquí tiene buenas relaciones con ellos, de vez en cuando ha ido a Cuba. Sí. Pero son personas discretas, esas señoras, tanto la difunta Juanita como la que vive aquí, no se metieron en nada de política. Y doctora, como última pregunta, ¿cuál es el sentimiento generalizado por parte de las personas que viven en Cuba o que han sido cubanos, etcétera, respecto de Fidel Castro hoy en día? O sea, Que fue un hombre muy inteligente, que fue un hombre muy manipulador, que fue un hombre que supo... ¿Embaucador? Vamos a decir. ¿Pero hay agradecimiento? O sea, Yo no tengo nada que agradecerle porque yo viví de mi trabajo allí y crecí de estudiar,
o sea, de prepararme, de tener mi profesión, pero yo no tengo nada que agradecerle porque dicen, no, allí la educación fue pública, era pública, yo estudié en universidad pública, porque no hay otra. Y entonces pues usted tiene que agradecerle a la revolución que usted, si no hubiera tenido la obligación o la única opción, perdón, de una universidad pública, pues hubiera tenido las opciones de universidad privada, ¿no? Correcto. Pues yo no tengo nada que agradecer porque yo trabajé, yo no fui una vagabunda que me lo dieron todo así, o sea, trabajé allí, trabajé hasta que, no sé, la vida me puso en el camino de venir acá y vine por un tema pues laboral, académico y decidí quedarme aquí, radicarme aquí. Y la realidad de otros cubanos es que sí siguen como que, o sea, lo digo para final, ajá. A ver, los que han emigrado, los que hemos emigrado, en su gran mayoría piensan como yo. Correcto. Aquí hay muchos profesionistas cubano que emigró en los años 70, luego en los 80, hubo diferentes periodos así migratorios, luego en los 90, yo emigré a principios de los 90, en 93, 94, por ahí, y dicen igual que yo que fueron personas trabajadoras, sin problema ninguno, pero yo no siento agradecimiento, ni veneración, ni fanatismo, o sea, yo veo la realidad como es, sí. yo, en mi punto de vista personal. ¿Habrá alguien que estará agradecido? Hay mucho fanatismo. Y si hay gente agradecida, bueno, pues es su... Sí, la pregunta era, ¿lo sigue habiendo, no? Y también hay mucho odio, y hay mucha gente con odio también. Hay mucha gente con un odio tremendo, que bueno, el odio también destruye la mente de las personas. Uno no puede odiar. Uno tiene que vivir positivamente, ¿no? De acuerdo. Por ahí como dicen que el rencor es como tragar veneno esperando que el otro se enferme, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, pues mira, hay mucha gente allá que están en situación económica precaria, sin embargo, de diente para afuera, dicen que están agradecidos y dicen que veneran al fallecido Fidel, sí. y veneran a los que están ahora en el poder, etcétera. Y cuando el actual presidente hace un recorrido por un pueblo, o a veces va que hay un ciclón y entonces van allí y se le quedan viendo así como diciendo, ay, a ver, que algo nos caiga del cielo. Pero nada te va a caer del cielo si no es por tu trabajo. Okay. Como allí no te dan la oportunidad de crecer, pues todos están como aplastados. Sí. Es lo que yo siento, están aplastados, están obstinados de todo eso. Entonces hay mucha doble moral, o sea, de diente para afuera, ay, qué bueno que pasó por aquí el presidente. Y cuando dan la espalda dice, ay, pero me tiene loca ya, que aquí no llegó el pollo, no llegó, compañero, no, ese es un régimen donde te lo dan así como si fuera un pollito y si no quieren dártelo, no te lo dan y ya. Te mueres del hambre. Esa es la desgracia, que te anular la personalidad. Es lo que yo creo. ¿Y ve alguna similitud, ya para terminar con esta pregunta, o sea, podría haber un signo, un símbolo hoy en México que vea que vaya tendiente hacia algún paso? Mucha gente me dice, es que no seas alarmista, Javi, no, o sea, pero quisiera preguntarle a usted cuál es su... Yo veo que va por ese camino, probablemente sea un camino más lento. México es un país diferente porque tiene... O sea, no fue una cuestión convulsa, sino ha sido de a poquito, progresiva. Poquito, no fue de que llegó una revolución y cambió. Comercialmente es muy importante. También. Entonces el tema comercial, el tema de la empresa, el tema de la industria, de la iniciativa privada, de que tengan acceso a fuentes de empleo, que te den libertad, como la señora que vende las tortas en la mañana y el atole y el pancito dulce, o sea, que no le quiten a la gente eso, mínimo. Obviamente en Cuba se respetó la propiedad personal, no le dicen privada, la propiedad personal del que se quedó allí. O sea, a nadie le quitaron su casa, a nadie le quitaron su coche. Si la casa fue utilizada para fines delictivos, para rentar, no sé qué, sin declarar y no sé cuánto, a lo mejor yo conozco gente que en los años 90 y pico y a principios del 2000 les quitaron la casa de familia, porque estaban rentando clandestino y no declaraban. O también conozco gente que les confiscaron su casa, se la decomisaron por un problema de una causa penal derivado de que los condenaron por trata de personas en modalidad de prostitución.
por ejemplo, que utilizaban la casa para con fines como casa de citas. Como casa de citas, he conocido gente que han tenido problemas ahí, que tuvieron problemas con eso. Sí. Pero nunca le quitaron la casa de familia, si no es por un problema legal así, ni te quitaron el coche, no te dejaban vender. Ahora, pues años atrás, afortunadamente se ha permitido el tema de la venta de casas, la venta de coches, porque estaba prohibido, eso estaba muy estricto. En eso, bueno, aflojaron un poco, lo cual me parece positivo, pero deberían aflojar un poco más en el sentido de dejar la iniciativa privada y que no le teman al enriquecimiento por vías legales. Sí, claro. Una cosa es el enriquecimiento ilícito derivado de un delito y otra cosa es que yo ponga un pequeño negocio, la tortería, la panadería, la peluquería y vaya y luego digo, ay, pues en esta peluquería todo me ha ido muy bien, voy a poner una sucursal allá del otro lado, en el otro extremo de la ciudad y otra por acá, como aquí. ¿Cómo empezó el globo? Sí. Así. ¿Cómo empezaron tantos lugares? O igual en Estados Unidos, las tiendas departamentales. Luego se vuelven transnacionales. O sea. Pero yo creo, yo si fuera, me voy a jugarle al abogado del diablo. Yo si fuera el régimen, yo no haría eso. ¿Por qué? Hay una serie muy buena de Netflix que se llama How to be a Tyrant y te explica por qué no. ¿Quién lo hizo así? Gaddafi. Empezó a suavizar, empezó a abrir el mercado y eso. Los gringos financiaron a la contraposición y hasta el güey se tuvo que esconder y eso. Entonces dice, cuando un tirano afloja y ven debilidad en él, esto es maquiavélico, los tumban. Pero no le des ideas al régimen. Pero es que un régimen así no puede ser eterno. En Cuba el dicho popular es, esto no hay quien lo tumbe, pero esto no nadie lo tumba, pero nadie lo arregla. Sí, no, así exacto. dicen, o sea, yo lo que haría es, en primera, a ver, las cosas como son. Ese régimen existe por los gringos, en el sentido de que Eisenhower apoyó a Castro y Kennedy lo dejó vivir. Sí. Por una dos. parte. Ya voy a hablar temas geopolíticos que también quería hablar. El tema geopolítico. Este régimen ha sido tan nocivo para la región porque cuando cayó el muro de Berlín, Castro necesitaba, para mantener su porquería de régimen, necesitaba subsidios. Y la URSS cayó, pues ya no necesita subsidios. Y por eso, no sé, doctor, en los 90 fue cuando Cuba bajó más en todo tema económico, social. Yo pasé mucha hambre en los años, en principio de los 90, en el sentido de que llegaban las 9, 10 de la noche, y como había una libreta de racionamiento, ¿no? Un bolillo diario por persona. Sí. Entonces había muy poca comida, ¿no? Yo llegaba del trabajo y qué sé yo, yo tenía una niña pequeña. Y en ese momento que la chiquilla tenía como 3, 4 años y me decía, mamá, tengo hambre, 9 de la noche. Y yo tenía el bolillo que me tocaba a mí por mi libreta, por el racionamiento, yo lo reservaba para mi pequeña hija. Sí, ella es una chica de la edad de ustedes, ya yo tengo nietos. Entonces yo como 9, la cena de mi hija era mi bolillo. Yo me acostaba con dolor de panza. Sí, totalmente. Y yo era una profesionista y trabajaba como cualquiera y vivía en una casa, o sea, no vivía en la extrema pobreza, sino, vaya, una casa normal, no tenía coche, pero bueno, tenía ropa que ponerme, la normalita, pero sí me entiendes, la comida es importante. Sí, totalmente. O a tu hijo, ahora tu hijo tiene 1 año, pero dentro de 6 meses el zapatito de 1 año ya no te sirve. Y entonces yo decía, ay Dios mío, a la niña le está creciendo el pie. ¿Y ahora dónde consigo un trabajo con un zapatito? Ah, no, pues me voy a la bolsa negra, al mercado negro. Y sí, yo me iba al mercado negro a comprar a mi hija sus cosas, sí, lo que podía. No, muy duro, muy duro. Por ejemplo, en historia, por ejemplo, en Auschwitz y en todos estos lugares, para contrarrestar a la insurgencia, un tirano lo que hace es controlar el acceso al comida. Porque cuando una persona no come, es un único mundo. No piensa en otro, en comer, no piensas en eso piensan allí, en comer, sobre la sobrevivencia. O sea, no hay forma de de que la gente se haga una insurrección porque no hay comida. Eso lo hacían los nazis en Leningrado. Eso todos los, vamos a decirlo, que los políticos han hecho eso, ¿no? Pero a lo que voy es de que en geopolítica el tema de lo que le dije, doctor, que en los 90s, como se acabó el subsidio soviético, Cuba cayó. Entonces Fidel Castro dijo, necesito
otros, cabrón, ¿no? Sí. Que me subsidien. Y entonces estaba Lula y Chávez. Y después en los 2000 Chávez era el que subsidiaba a Chávez. Cuba. Y entonces Y ahora va a ser Putin. Y ahora va a ser Putin. Entonces siempre tiene Necesidad de alguien que... verdad, dice esto, es de los castritos. Y entonces a lo que voy, ¿por qué ha sido muy nocivo para nuestra región? Porque en el foro de Sao Paulo, ahí se estableció, haz cuenta que es como un congreso regional, se establecieron directivas políticas para acceder al poder. Por eso creen estos desgraciados de López Obrador, los Kirchner y todas estas personas, tienen como referencia a un desgraciado que fue Salvador Allende. Que él puso la pauta cómo el socialismo debería llegar por las vías de elecciones y no como guerrillas como antes Castro lo hacía. Sí. Castro en una entrevista en el 97, él dice, nosotros intentamos imponer el socialismo en toda la región, menos en México, con las guerrillas. Sendero Luminoso, las FARC, los montoneros en Argentina, en todos lados existen las guerrillas, todas financiadas por Cuba. Entonces cuando dicen, no, los gringos con la Operación Cóndor también entraban, también Cuba, igual, cada quien tenía su amo, cabrón. Sí. Sí, o sea, no solo los gringos, también los de Fidel Castro. Y a ver, y lo sabemos que nuestra región, en todo el siglo XX, Latinoamérica ha sido socialista, siempre. México, doctoras, ha sido socialista. Los gringos nos decían, como lo dijo, la Unión Soviética de América. Sí, Antes que existieran los bolcheviques ya tenemos derechos sociales. Sí. La Constitución. Sí. O sea, y cuando yo estaba en la escuela, eso no te lo enseñan en la escuela. Pero nuestra constitución es socialista. Es socialista, claro. ¿Sí? Bueno, la comparan mucho con la de Weimar. Totalmente. Y el artículo 27, te das cuenta que parece la Unión Soviética, cabrón. Pues ya ahorita en la Constitución mexicana, de Ciudad de México, ¿no? Ya. Pero bueno, eso ya será tema de otro, porque ya ahí nos meteremos en temas escabrosos. Esperemos que nos pueda acompañar otro día, doctora, porque yo entiendo que ya... Una gozada, Sí, esta plática, hablando muy en serio. Los disfruté mucho los dos porque tienen mucho que compartir. Nosotros solamente somos espectadores. La doctora es más ecuánime. No, yo soy más loco acá. Me sorprendió que Me sorprendió que se controló. por los dos, mi Charlie, que se agradece, porque nosotros tampoco tenemos mucho que compartir, ¿verdad? Pero No, de verdad fue una a mí me gozada encantó estar tenerlos con aquí. mis ex alumnos, que son dos personas exitosas, Charlie y Javier. Muchas gracias, Estar doctora. contigo también y con el compañero que nos está apoyando. Con el switcheo. Sí, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieren un poquito más de este tipo de contenido, sofistas, pónganlo aquí en la cajita de los comentarios y evidentemente yo creo que sí habrá una segunda parte porque nos quedamos con mucho que hablar, pero la verdad es que yo cada vez que lo platicaba con la doctora detrás de cámaras y con Charlie, cuando me adentré, y decía, es que no para la historia, o sea, es muchísima historia. Es la historia de un país y además con las convulsiones que tuvo. Y como Fidel Castro fue tan importante en la región, se correlaciona con todos. Con todos, exacto. Es estratégico geopolíticamente e históricamente. Y o sea, actualmente, vamos a decir que los castristas, es el PG, Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva, Y aquí nos todos encanta son hijos cogerlos, ¿no? todos son hijos de Castro, todos. Sí. Bueno, en Venezuela Maduro, Chávez. sí, pero claro, pero hay una cantidad fuerte de asesores cubanos Totalmente. en Venezuela y aquí también hay. Totalmente. wow. Bueno, eso va a ser una segunda parte, sofistas. Pásenla bien, que la pasen muy bonito cuando estén escuchando este programa. Va a ser miércoles, ¿sí miércoles no? Bueno, ahí veremos, yo creo que sí. Y bueno, disfruten mucho, muchas gracias, doctora, y bueno, un placer tenerlos en el micrófono. ¡Vamos! Bonito miércoles. Mucho, los queremos. Adiós. Adiós. Ay, Dios mío, estuvo muy bueno, ¿no?